3 letras, USD, en 30 años de archivos del FBI sobre secuestros con demanda de rescate ejecutados dentro de territorio estadounidense, casi ningún secuestrador nacido y criado en Estados Unidos ha utilizado la abreviatura USD en una nota de rescate. Los estadounidenses dicen dólares, dicen cash, dicen money, no dicen USD. Esa abreviatura pertenece al lenguaje financiero internacional, al comercio exterior, a las transferencias bancarias entre países, a las plataformas de intercambio de criptomonedas, a las personas que necesitan especificar que se refieren a la moneda estadounidense porque normalmente manejan otra. Cuando la periodista Brianna Whitney leyó el contenido completo de la primera nota de rescate en el podcast Crime Junkie el 22 de julio, la audiencia se enfocó en la cifra: 4 millones, 6 millones, Bitcoin, plazos, amenazas. Pero los lingüistas forenses que escucharon esas mismas palabras se enfocaron en algo completamente diferente. Se enfocaron en la forma en que esas palabras estaban organizadas, en las elecciones específicas del vocabulario, en la estructura de las oraciones, en lo que las palabras dicen sobre la persona que las eligió. La lingüística forense es una disciplina que analiza textos para extraer información sobre su autor. No busca huellas digitales en el papel, busca huellas digitales en el lenguaje. Cada persona tiene un idiolecto, una manera única de usar las palabras que es tan individual como una firma. Las elecciones de vocabulario, la longitud de las oraciones, el uso de puntuación, las construcciones gramaticales, las referencias culturales implícitas. Todo forma un patrón que los analistas pueden comparar con muestras de escritura conocidas. En el caso de Nancy Guthrie, las notas de rescate contienen al menos 5 marcadores lingüísticos que revelan información específica sobre su autor. Cada uno cuenta una parte diferente de la historia. El primer marcador es el registro comunicativo. La nota comienza con las palabras que dicen: «Hola, Savannah». La investigadora de escenas del crimen Cheryl McCollum, veterana de Atlanta con décadas de experiencia, identificó inmediatamente este saludo como una anomalía. Una nota de rescate genuina no comienza con un saludo social. No dice «hola», no usa el nombre de pila del destinatario como si estuviera iniciando una conversación casual. Las notas de rescate reales son transaccionales, van directamente al punto. Tenemos a tu madre. Paga o muere, sin cortesía, sin preámbulos. El hecho de que esta nota abra con un saludo social indica que el autor está operando desde un registro comunicativo equivocado. Está tratando la nota como una carta, no como una demanda. Esto sugiere una de 3 cosas. Primero, que el autor nunca ha escrito una nota de rescate antes y está imitando lo que cree que debería parecer una, probablemente basándose en películas o programas de televisión donde los secuestradores tienden a ser presentados como personajes articulados y casi educados. Segundo, que el autor tiene una relación personal o social con Savannah Guthrie o su familia, y el saludo es un reflejo inconsciente de esa familiaridad. Tercero, que el autor utilizó una herramienta de inteligencia artificial para redactar la nota, y el modelo de lenguaje insertó automáticamente un saludo formal, porque esa es la estructura predeterminada de la mayoría de los modelos de texto cuando se les pide escribir una comunicación dirigida a una persona específica. El segundo marcador es el tipo de prueba ofrecida. Las notas de rescate genuinas incluyen pruebas de vida, fotos de la víctima con un periódico del día, grabaciones de audio donde la víctima dice una frase acordada, objetos personales que solo la familia puede verificar. Estas pruebas demuestran que la víctima está viva y bajo el control del secuestrador, lo cual es esencial para motivar el pago. Esta nota no ofrece prueba de vida. En su lugar, ofrece prueba de escena. Menciona un reloj inteligente blanco en el suelo cerca de la cama y un reflector destruido en el patio trasero. Estos son detalles de la escena del crimen, no de la víctima. Demuestran que el autor estuvo en la casa, pero no demuestran que Nancy esté viva.
En la terminología de los negociadores profesionales, esta es una distinción crítica. Un secuestrador que puede demostrar que tiene a la víctima tiene poder de negociación. Un secuestrador que solo puede demostrar que estuvo en el lugar del crimen está vendiendo información sobre el pasado, no control sobre el presente. El tercer marcador es el patrón temporal de las demandas. La nota establece un plazo inicial de pago para el 5 de febrero y un segundo plazo para el 9 de febrero. Luego dice que mantendrán a Nancy por un máximo de 7 días. McCollum señaló esta generosidad temporal como profundamente sospechosa. Los secuestradores reales no dan a la familia una semana para reunir el dinero, no porque sean impacientes, sino porque son prácticos. Cada día que pasa con una rehén aumenta exponencialmente el riesgo de detección. La víctima necesita comida, agua, atención médica, puede hacer ruido, puede ser descubierta, los vecinos pueden notar actividad inusual. Un plazo de 7 días le da al FBI tiempo suficiente para triangular señales de teléfono, analizar el origen del correo electrónico, rastrear la dirección de Bitcoin y desplegar equipos de búsqueda. Un secuestrador profesional sabe todo esto. Un aficionado que investigó cómo funcionan los secuestros pero nunca ejecutó uno podría pensar que dar más tiempo es un gesto de buena voluntad que aumenta la probabilidad de pago. En realidad, es lo contrario. Es un error que revela inexperiencia operativa. El cuarto marcador es la confusión monetaria. La nota demanda pago en Bitcoin, pero luego menciona dólares estadounidenses. Estos dos sistemas monetarios operan en mundos completamente diferentes. Los criminales que operan en criptomonedas son nativos digitales que entienden las carteras frías, los mezcladores de transacciones, las cadenas de bloques y la pseudonimidad de las direcciones Bitcoin. Nunca mencionarían dólares estadounidenses porque su universo financiero no incluye la moneda fiduciaria. Por otro lado, los criminales que operan en efectivo o transferencias bancarias pueden haber oído hablar de Bitcoin, pero no lo entienden realmente. Mencionan Bitcoin porque saben que es difícil de rastrear, pero su marco mental sigue anclado en dólares. Esta nota hace ambas cosas. Exige Bitcoin, pero piensa en dólares. Es como un conductor que pide direcciones en kilómetros, pero calcula la distancia en millas. Las dos unidades no coexisten naturalmente en la misma mente. La persona que escribió esta nota está navegando entre dos mundos financieros sin pertenecer completamente a ninguno. El quinto marcador aparece en la segunda nota y es posiblemente el más revelador de todos. La segunda nota, que afirma que Nancy murió poco después de ser secuestrada, utiliza una palabra específica para describir su muerte. Esa palabra tiene características que la distinguen de las alternativas disponibles en el idioma inglés. En conversación normal, los estadounidenses dicen que alguien murió. En contextos más formales o respetuosos, dicen que alguien falleció. En textos literarios o académicos, a veces se usa una palabra más elevada que implica una muerte por causas externas o circunstancias trágicas. Esta última opción es la que el autor de la nota eligió. No es una palabra que aparezca en la conversación diaria estadounidense. No es una palabra que un obrero de construcción, un conductor de camión, un empleado de tienda o la mayoría de los profesionales usarían en una comunicación informal. Es una palabra que aparece en novelas, en artículos académicos, en traducciones del francés o del español y en textos generados por modelos de inteligencia artificial. La elección de esta palabra específica sugiere tres posibilidades sobre el autor. Primera, que el inglés no es su primer idioma y está usando vocabulario más formal del que usaría un hablante nativo en la misma situación. Un patrón conocido como hipercorrección lingüística que es extremadamente común en hablantes de segunda lengua que aprendieron inglés en contextos académicos. Segunda, que el autor tiene un nivel educativo significativamente por encima del promedio, posiblemente con formación universitaria en humanidades o ciencias sociales, donde este tipo de vocabulario es estándar.
Tercera, que el texto fue parcial o totalmente generado por una herramienta de inteligencia artificial, ya que los grandes modelos de lenguaje tienden a seleccionar vocabulario formal sobre vocabulario coloquial cuando describen eventos graves. La criminóloga Casey Jordan ya había planteado públicamente la posibilidad de que las notas fueran generadas o asistidas por inteligencia artificial. Describió el contenido como algo que el autor podría haber aprendido en Internet o recogido de una herramienta de inteligencia artificial. Si esta hipótesis es correcta, entonces el perfil lingüístico del autor no refleja necesariamente su verdadera competencia lingüística, sino la competencia del modelo que utilizó. Pero incluso en ese caso, la elección de usar una herramienta de inteligencia artificial para escribir una nota de rescate es en sí misma un marcador de perfil. Indica familiaridad con la tecnología, indica acceso a plataformas de inteligencia artificial, indica una mentalidad que recurre a la tecnología como solución para problemas que están fuera de su experiencia personal. También está la frase que dice que Nancy está enterrada en la naturaleza. McCollum reaccionó a esta frase con incredulidad. Todas las personas que son enterradas en exteriores están en la naturaleza, señaló. La frase es redundante, pero es específicamente el tipo de redundancia que produce alguien que está intentando sonar poético o significativo sin tener la habilidad lingüística para lograrlo. Es una frase que intenta crear una imagen, pero que en realidad no dice nada útil. No dice en qué tipo de terreno, no dice en qué dirección, no dice a qué distancia. Solo dice en la naturaleza, como si esa palabra contuviera información cuando en realidad contiene todo y nada al mismo tiempo. Este tipo de vaguedad estratégica es otro marcador lingüístico. Un autor que conoce la ubicación real del cuerpo, pero no quiere revelarla, usaría lenguaje deliberadamente vago, pero creíble. Un autor que no conoce la ubicación porque no es el verdadero secuestrador, usaría lenguaje vago, porque literalmente no tiene información específica que compartir. La diferencia entre ambos es casi imposible de detectar solo con análisis lingüístico. Pero combinado con los otros 4 marcadores, el patrón se hace más claro. El FBI tiene acceso a las bases de datos de lingüística forense más avanzadas del mundo. Tienen software que puede comparar el estilo de escritura de las notas con millones de muestras de texto, desde correos electrónicos interceptados hasta publicaciones en redes sociales, pasando por comunicaciones de crimen organizado y textos generados por diferentes modelos de inteligencia artificial. Si el autor de las notas de Nancy Guthrie escribió cualquier otro texto en cualquier otra plataforma usando patrones similares, el sistema tiene la capacidad de encontrar la coincidencia. Cada palabra que el secuestrador eligió fue una decisión, y cada decisión revela algo que el autor probablemente preferiría que permaneciera oculto. La forma en que saludó a Savannah, la forma en que describió el dinero, la forma en que midió el tiempo, la forma en que habló de la muerte. Cada elección lingüística es una coordenada en un mapa que apunta hacia una persona específica, y ese mapa se está completando. La segunda nota contiene otro marcador que ha recibido poca atención pública, pero que los lingüistas forenses habrían identificado inmediatamente. La estructura de las disculpas finales, las palabras que expresan que nunca fue la intención causar daño y que nada habría cambiado el resultado, son formulaciones de evasión de responsabilidad que siguen un patrón psicológico específico conocido en criminología como narrativa de neutralización. El sociólogo Gresham Sykes y David Matza identificaron estas técnicas en 1957. Los criminales construyen narrativas que neutralizan su sentido de culpa mediante 5 mecanismos: la negación de responsabilidad, la negación del daño, la negación de la víctima, la condena de los condenadores y la apelación a lealtades superiores. La segunda nota utiliza al menos 2 de estos mecanismos de manera textual. Primero, la negación de responsabilidad.
La afirmación de que no comprendieron la gravedad de las condiciones físicas de Nancy desplaza la culpa de la acción criminal a la condición preexistente de la víctima. No dice que ellos la mataron, dice que ella murió porque estaba enferma. Segundo, la negación del daño. La insistencia en que nunca fue su intención hacerle daño intenta minimizar el acto criminal al presentarlo como un plan que salió mal, no como un acto de violencia deliberada. Este patrón de neutralización es consistente con un autor que siente culpa genuina o que al menos siente la necesidad de parecer arrepentido. Los criminales que no sienten culpa no se disculpan. Los que sienten culpa pero no quieren aceptar responsabilidad legal construyen narrativas elaboradas donde el crimen simplemente ocurrió sin que nadie lo causara realmente. Es un mecanismo de defensa psicológico que tiene una firma lingüística reconocible y que los analistas del FBI están entrenados para detectar. Existe además la cuestión del plural. Las notas usan consistentemente la primera persona del plural. No dice yo tengo a tu madre, dice nosotros tenemos. Los lingüistas forenses tratan el uso del plural de manera cautelosa porque puede significar varias cosas. Puede indicar genuinamente que hay múltiples participantes. Puede ser una estrategia deliberada para parecer más intimidante, como si fuera una organización en lugar de un individuo. O puede ser un reflejo del estilo de escritura del autor que naturalmente usa la primera persona del plural incluso cuando actúa solo. Los análisis de frecuencia léxica también revelan patrones. La longitud promedio de las oraciones en las notas, la proporción de palabras de una sílaba versus palabras multisílabas, la frecuencia de conectores lógicos y la presencia o ausencia de contracciones coloquiales son todos puntos de datos que un algoritmo de lingüística forense puede mapear contra bases de datos de miles de textos para estimar la edad, el nivel educativo, la región geográfica y potencialmente el primer idioma del autor. En una era donde la comunicación digital deja rastros masivos de texto a través de correos electrónicos, redes sociales, mensajería instantánea y foros públicos, el autor de las notas de Nancy Guthrie ha dejado una firma lingüística que puede ser comparada contra millones de muestras. El FBI tiene acceso a herramientas de procesamiento de lenguaje natural que pueden ejecutar estas comparaciones en cuestión de horas. Si el autor ha escrito cualquier cosa en cualquier plataforma digital usando patrones de lenguaje similares, la probabilidad de identificación aumenta con cada texto disponible para comparación. Cada palabra que el secuestrador eligió para estas notas fue una decisión tomada bajo presión. Y cada decisión tomada bajo presión revela más sobre la verdadera naturaleza de la persona que la tomó. En condiciones de calma, una persona puede editar su lenguaje, filtrar sus palabras, construir una versión de sí misma que no es auténtica, pero bajo presión, las defensas lingüísticas se debilitan. El vocabulario real emerge. Las estructuras gramaticales nativas se imponen sobre las aprendidas. Los tics verbales que normalmente se controlan aparecen sin filtro. Las notas del caso Guthrie fueron escritas por alguien que estaba bajo una presión inmensa, alguien que había cometido un crimen grave y estaba intentando controlar las consecuencias. Esa presión garantiza que las notas contienen más verdad lingüística sobre su autor de la que él jamás pretendió revelar. Cualquier persona con información sobre la desaparición de Nancy Guthrie puede comunicarse con el FBI al 1-800-CALLFBI o enviar información anónima a tips.fbi.gov. La recompensa total supera $1.200.000. No es necesario proporcionar identificación.